Dice así la palabra del Señor. Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Comenzaremos a hablar en esta hora sobre la importancia de lo interno, de aquí adentro del corazón. ¿Por qué es tan importante lo interno, lo del corazón? ¿O por qué deberíamos darle importancia a lo interno, a lo del corazón? Sucede de que un día el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra en su ministerio, le dijo a uno de la multitud, o sea, dentro de la multitud salió uno y le dijo esto, le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él y su hermano habían heredado una herencia. ¿Se entiende así? Y que por alguna razón el hermano se había quedado con toda la herencia, o sea, lo que el padre había dejado, y que le correspondía a ambos hijos. Pero por alguna razón uno de los hermanos se estaba quedando con todo y no quería darle o compartir con su hermano lo que su padre había dejado, que entendemos que le correspondía a la mitad, así se entiende. Pero que él por alguna razón no lo estaba dando, no estaba repartiendo o compartiendo con su hermano, y se lo estaba quedando todo. Y este hombre del que estamos hablando, uno de estos hermanos que no había recibido su parte, tuvo una brillante idea. Y la idea que él tuvo es que encontró en Jesús alguien que podía ayudarle con este problema. ¿Por qué se dirigió al Señor Jesús acerca de este problema? Porque seguramente él había encontrado en el Señor Jesús una persona que hacía lo recto, que se inclinaba por el bien y que hacía lo justo, y que seguramente el Señor, pensó él, que el Señor no se negaría a tal llamado, porque de cierta manera lo que él pedía, si ustedes contemplan, lo que él pedía era justo. Si el padre ya se había muerto, había dejado la herencia seguramente para ambos, pero el hijo, uno de los hijos, el hermano de este, se había apoderado de la herencia y no le quería dar su parte. Entonces esto era justo. Entonces él vio en Jesús, el Señor, una oportunidad para que hablara con su hermano, lo hiciera reflexionar, entrara en razón y pudiera darle a su hermano la parte que le correspondía. La sorpresa de este hombre fue que cuando él vino y le dijo al Señor, le dijo así: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y la contestación que él esperaba, seguramente decirle: bueno, ¿y quién es tu hermano? ¿Cuánto les dejó? Pero él nunca pensó que se iba a encontrar con una persona que le contestó así. El Señor Jesucristo le dijo así. Mas le dijo el Señor Jesús: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Como diciéndole: ¿y de dónde sacaste tú la idea que yo soy la persona indicada para meterme en estos asuntos? ¿De dónde sacaste tú la idea de que yo soy la persona
correcta para hacer esto. La pregunta es: ¿por qué el Señor Jesucristo se negó a hacer esto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o el Señor Jesucristo no vino, escuche bien, el Señor Jesucristo no vino a mejorar el entorno. Dios no envió a su Hijo a mejorar el entorno. Dios no trajo a su Hijo para que a ti te mejoren ciertas cosas. Dios no envió a su Hijo para cambiar la política, para cambiar los problemas, el entorno tuyo, sino que Dios envió a su Hijo para tratar en el alma, en el corazón, en lo interno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un hombre o una mujer entiende esto, que Dios quiere cambiar no su entorno, sino lo de adentro. Cuando Dios cambie lo de adentro, automáticamente Él verá su entorno de otra forma y de otra manera. Por ejemplo, hemos conocido, y yo he tratado con personas así, personas que tienen 50 años, 60 años. Yo he tratado con personas hasta de 60 años que traen amargura dentro de su corazón. Yo me he topado con personas divorciadas que no han podido superar su divorcio pasado, y en ocasiones esas personas ya se han vuelto a casar y están viviendo una vida de amargura, de problemas y de dificultades, porque creen que si el entorno en el que ellos vivieron, o si el entorno en que están viviendo mejorara, cambiaría. Pero más sin embargo, el Señor nos enseña que Él no vino a cambiar el entorno, sino vino a cambiar, a fortalecer, a dar luz, a dar fuerza, a dar paz, a dar alegría, pero no por lo que se mueve a tu alrededor, sino aquella paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios quiere poner en el corazón de cada individuo y de cada corazón. ¿Por qué? Porque imaginemos que el Señor se hubiera interesado en cambiar el entorno de este hombre, haciéndole recapacitar a su hermano de que le diera la parte que le correspondía. Este hombre se iba a sentir bien, iba a terminar sintiéndose bien, porque Dios le había oído, porque Dios le había escuchado y porque había cambiado su entorno. Pero si él entendía que lo que necesitaba era un cambio interno, iba a empezar a vivir de una manera tal, con una naturaleza tal, que iba a poder enfrentar su entorno siempre y todos los días. ¿Ha oído usted personas que están preocupadísimas porque sus hijos andan mal? Y quisieran que alguien les cambiara a sus hijos. ¿Y qué me dice de los hijos que quisieran que sus padres cambiaran? ¿No es lo mismo? Señor, cambia a mi padre. Y Dios diría, bueno, ¿y cuándo vas a cambiar tú? Viene a mi mente una anécdota que un hombre contó. Dice que en una ocasión él estaba bautizando, y después de haber terminado de bautizar a las personas que habían sido llamadas para bautizarse, él salió del agua y se le acercó una mujer y le dijo:
pastor, yo quisiera pedirle un favor. Y él le dijo, sí, dígame. Dice, yo quiero por favor que usted convenza a mi hija que necesita aceptar a Cristo, que necesita bautizarse, que necesita realmente esto, porque esto es lo que va a dar una victoria para su vida. Le dijo el pastor, ¿y por qué piensa usted eso? Dijo, porque yo he visto los jóvenes y las personas que usted bautizó, cómo cambiaron sus vidas. El hombre dijo, bueno, tiene usted razón, porque realmente así es como ha venido cambiando la gente. Entonces hubo una luz como en la mente del predicador y le dijo esto, oiga, y hace tiempo que usted es bautizada y convertida. Ella dijo, no, hermano, yo no soy bautizada ni convertida. Le dijo, entonces, ¿cómo es que usted me está pidiendo tal cosa? Dijo, no, porque yo quiero que mi hija cambie. Le dijo el pastor, es que las cosas no son así, dijo. Alguien tiene que poner el ejemplo para que las cosas vayan bien. Entonces, dice él que tuvo otra idea. Él ahí mismo tuvo otra idea y miró un hoyo grande a lo lejos, pero que a la distancia se hacía pequeño. Era grande, pero a la distancia se hacía pequeño. Y le dijo esto. Le dijo a la mujer, le dijo, oiga, si usted deseara atravesar ese hoyo al otro lado, le dijo, ¿qué metería primero, los pies o la cabeza para salir al otro lado? Dijo, por supuesto que la cabeza. Dijo, buen ejemplo. Entonces lo que necesita es comenzar a usted para que su hija mire su ejemplo. ¿Qué estaba tratando esta mujer? Lo que estaba tratando es que ella pensaba o ella creía que si le cambiaban el entorno, ella cambiaría. Y este hombre del relato estaba igual. Pensaba que si le cambiaban el entorno, entonces también su vida cambiaría. Y el Señor le dijo, no, yo no vine a cambiarle el entorno a nadie. Yo a lo que he venido es a cambiar el corazón, porque Dios desde aquí trata, desde adentro. Por esto es importantísimo que cada persona busque llenar su corazón del Señor hasta que tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si queremos que los demás cambien, entonces el punto de inicio es dentro de nosotros. Vean cómo el interés de Dios no es cambiar el entorno, sino el interés del Señor es cambiar nuestros corazones, porque así vamos a tener lucidez en nuestra mente y vamos a hallar puertas, brechas, maneras, formas de poder hacer y lograr convencer a los demás. Tengo otra escritura más, vea. Mire lo que dice. Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Ya lo tenemos. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De dónde sacaron esa pregunta? ¿Por qué se les ocurrió esa pregunta? ¿O acaso esa pregunta tenía un fundamento? Si nosotros vemos las cosas como se deben de ver, sí, esa pregunta y ese deseo tenía un fundamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, Jerusalén, en ese tiempo estaba sitiada por los soldados romanos. Israel no tenía, aunque tenía gobernantes, sus gobernantes no se gobernaban solos. Era Roma. Eran los líderes romanos que gobernaban a través de su ejército
el pueblo hebreo, el pueblo judío, Jerusalén misma. Y había puesto Roma recaudadores de impuestos, eso dice la Biblia, recaudadores de impuestos que eran realmente malos. Ellos colectaban lo de Roma y aún así abusaban con los impuestos y hacían cosas no debidas. El pueblo hebreo, los de Jerusalén, estaban hartos de que se les estuviera extrayendo tanto dinero, de no poder tener libertad en su propio país y tener que depender de otro país que era Roma. Y no eran solamente diálogos, eran que el ejército estaba ahí. Y usted sabe, la historia bíblica y la historia dice que en ese tiempo había guerrillas. Y en el libro de los Hechos se mencionan varios como Judas, inclusive a Pablo lo confunden como un guerrillero. Entonces la pregunta que los apóstoles hicieron era justa. Y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a interceder? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a sacar a los romanos? ¿Vas a interceder a Dios para que salgan los romanos y seamos libres? Y la pregunta del Señor fue la siguiente, la respuesta del Señor fue la siguiente. En Hechos capítulo 1, versículo 7, dice así: y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como diciendo, ustedes quédense tranquilos, sé lo que está pasando. Dios no es ignorante del entorno en el que están ustedes. Dios lo sabe perfectamente bien. Pero esas son cosas que Dios tiene en su sola potestad. Él sabe cuándo va a actuar. Pero les dijo, aquí viene la respuesta y le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, esta guerra no se gana como la han ganado, como han querido ganarla. De nada sirve, les digo, de nada sirve que Dios les arregle el entorno si van a ser los mismos. Al rato van a cometer los mismos errores, los mismos problemas. Lo que Dios quiere no es cambiarle su entorno. Lo que Dios quiere es cambiarle lo interno, para que al momento de cambiarles lo interno, ustedes empiecen a ver las cosas de otra manera. Se van a meter en menos problemas, se van a meter en menos dificultades, van a poder vivir la vida en medio de este mundo cruel, despiadado, malo, impío, como lo dijo el Señor, en medio de una generación adúltera, mala, pecadora. Ahí es donde ustedes van a ser luz en medio de las tinieblas, esperanza para que ellos vean que hay una diferencia. Por eso la iglesia yo digo que por eso la iglesia no debería meterse en cosas de política. Por eso nosotros debemos preocuparnos más por esto, lo del corazón. Y le dijo el Señor: cuando venga el Espíritu Santo, van a tener poder y van a dar testimonio de mí por medio del Espíritu Santo. Van a comenzar en Judea, van a comenzar en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras la iglesia mantuvo esa decisión de arreglar el corazón, mientras predicó de arreglar el corazón, de arreglar lo interno de cada quien, sea viejo, sea joven, sea hombre, sea mujer, sea edad de niño, sea edad de anciana, todos debemos empezar por donde debemos empezar. Si tú miras tristeza o miras mal lo que es tu entorno, si el entorno que nos cambiaran, lo cambiaran de tal manera, los ricos no tuvieran problemas.
la sociedad no tuviera problemas. Si el entorno económico nos cambiara a todos, ¿usted cree que no tuviéramos problemas? Entonces los ricos no tuvieran problemas, los millonarios no tuvieran problemas, los grandes líderes no tuvieran problemas, fueran las personas más felices con sus esposos, sus esposas, sus hijos. Usted sabe lo que pasa en el medio artístico, usted sabe lo que pasa en el medio de la fama. Si la fama, si el tener una multitud alrededor fuera el éxito, el entorno fuera el éxito, entonces ¿por qué se matan? Entonces ¿por qué se mueren de sobredosis? Porque no es el problema el entorno, el problema es aquí adentro, en el alma, en el corazón. Y cuando la iglesia pierde esa visión y empieza a meterse con la política, con el mundo, cae exactamente en el problema que cayó la iglesia primitiva. Se vendió, se fusionó, se moralizó, se hizo buena entre comillas, y ¡boom!, se la comió el diablo por medio de la religión organizada. Y no fue hasta que vinieron aquellos hombres que dieron su vida, como Martín Lutero y la Reforma y todo ese tipo de cosas que vinieron. ¿No de ahí vino el protestantismo? ¿No de ahí vino el movimiento cristiano? Desfusionar, salirse de donde estaban aprisionados. ¿Por qué? Porque un día los que deberían tener visión perdieron la visión. Porque el entorno no es el problema, es lo de aquí. Y cuando le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Le dijo: no, eso es asunto que a usted no les corresponde. Ustedes esperen la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, llenen su vida, llenen su corazón, su alma, su ser del Espíritu Santo, van a tener fuerzas. Y en medio de todo este entorno que están viendo, van a tener poder para testificar de mí aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que la iglesia necesita, es lo que cada hombre y mujer necesita. No importa su edad, no importa su estatus, no importa su conocimiento, no importa si es grande o es pequeño en conocimiento, no importa quién sea, necesita cambiar su vida de aquí. No importa que sea el hijo o la hija del pastor, no importa. No importa que sea el hijo o la hija del apóstol, no importa. Porque esto es individual. En una ocasión mis hijos estaban pequeños, eran unos bebés todavía, 2, 3 años quizás, o por ahí más o menos. Y yo tuve el deseo de ir a un evento navideño a la iglesia bautista. Y fui, llevé a mi esposa y mis 2 hijos. Y todo me pareció muy bien, muy bien. Nadie me hizo la invitación para ser cristiano, o no sé si predicaron un mensaje, no lo recuerdo. Pero lo que a mí me agradaba siempre decir, y donde tenía la oportunidad de decirlo, lo decía. Y ahí lo dije. ¿Y sabe qué era? Dije: mi abuela es cristiana y mi abuela es esto y aquello y lo otro. Tarde descubrí que todo lo que mi abuela hacía a mí no me ayudaba en mucho. Claro, sus oraciones me ayudaron, pero de nada sirve que alguien sea cristiano y tú no lo seas. Yo le digo que hay gente que tiene años pasando por tristeza y dolor, y dicen en su mente: si este cambiara, si aquel cambiara, si la situación cambiara. Nunca, aunque cambie eso, tú no cambiarás. Porque el problema no está afuera, está aquí adentro. Aquí dentro, hermanos, dentro del corazón. Y Dios puede hacer algo maravilloso con nosotros si nosotros creemos y realmente recibimos esta palabra realmente. Ya no pensemos si aquello, si lo otro, la iglesia. No, podemos hacerlo nosotros, pero todo de aquí. Es que mi familia, no es tu familia.
Cuando uno no entiende, no es que yo nací no es donde naciste. Es que mi papá si hubiera sido, no, es que no es el problema tu papá. No es el problema tu mamá. El problema no son tus hermanos. No, Señor, no. El problema es aquí, en cada corazón. Y cada quien tiene que hacer una decisión muy particular por su propia vida. Solo así podremos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Bueno, pónganse de pie en esta noche y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojos con reverencia y hablen con el Señor. Señor, gracias en esta tarde, en esta noche. Yo te ruego, Padre Santo, que seas tú quien obres maravillosamente en nuestras vidas. Ayúdanos a entender a todos y cada uno de nosotros, Señor, que no es el entorno el problema, sino que somos nosotros. Señor, ayúdame a ver las cosas como tú deseas que yo las mire. Padre, yo te ruego que te glorifiques en nosotros de una forma y de una manera especial. Ayúdame a concientizar particularmente, Señor, que necesito cambiar todavía muchas cosas de mi propia vida. Padre, ayúdame a entender esto, a poner los ojos en ti y a saber que el verdadero cambio al hombre, a la mujer viene cuando abrimos nuestro corazón. Y queremos agradecerte en este día, Señor, un día más que en este país celebran la acción de gracias. Gracias por las personas que fueron antes por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has dado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y yo te ruego que nos des valor, nos des gracia y nos des entendimiento para hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta y lo que tú deseas. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.